daba presencial, la sigo dando virtual. Yo creo que a veces cuando ustedes empiezan a leer en serio se dan cuenta que hay cosas que no quedaron bien y bueno, ese momentito que tenemos para intercambiar dudas y respuestas les sirve a todos, aunque algunos nunca se animan a preguntar, eso les sirve a todos. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a repasar rápidamente quinta semana y después vamos a ver las cosas que hacen al resto del desarrollo embrionario. Vamos a buscar la imagen de quinta para compartir. ¿Ven el dibujo de quinta? A ver si no hice macana. Sí, se ve, profesor. Porque yo lo veo en mi teléfono, pero eso no quiere decir que ustedes lo vean. Bueno, recordemos, el embrioncito de quinta semana está implantado, está colocado dentro de la pared uterina. Esto sirve como repaso. La pared uterina tiene las 3 capas, perimetrio por fuera, miometrio y endometrio. A partir de fines de segunda semana, tercera semana de desarrollo, el endometrio pasa a llamarse decidua. Tenemos una decidua basal que está en contacto con el corion frondoso, una decidua parietal que tiene que ver con todo el resto de la cavidad uterina y una decidua capsular que en contacto con el corion leve rodea totalmente el embrioncito. Por otra parte, el embrión está dentro de una cavidad que es la cavidad amniótica y en la zona del ombligo, o sea, esto que es la unión amniotodérmica, tenemos el cordón umbilical, que es el pedículo de fijación, el conducto vitalino, una pequeña cavidad, que es el celoma el celoma umbilical, perdón. Esperen que atiendo un segundo. Los otros dibujos.
Los dibujos que les pasé por mail, ¿los pudieron abrir? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ven ahora esto? Sí, sí, se ve. Bueno, el periodo embrionario y lo que nos faltó o sea, lo que nos falta del periodo embrionario, que serían sexta, séptima y octava semana, si nosotros lo empezamos a ver uno por uno todas las cosas que hay, es casi imposible que nos acordemos, porque son demasiadas cosas, o sea, son demasiados puntos, demasiadas cositas y es re difícil, pero tenemos que hacer algunas trampitas para acordarnos. Por lo pronto, lo que tenemos que hacer es, y ahora, lo que tenemos que hacer es, primero, el embrión es muy cabezón. Por lo tanto, en la medida que vaya creciendo, tenemos que ir achicándole la cabeza. ¿Cómo achicamos la cabeza? En realidad lo que ocurre es que el embrión empieza a tener cada vez más cuerpo y menos cabeza. ¿Está? Eso por un lado. Segundo, el embrión estaba doblado. Acuérdense que tenía la pera apoyando contra el pecho. En la medida que va creciendo, el embrión comienza a enderezarse. O sea, un embrión de 7 semanas va a estar mucho más derecho que el embrión de 5 semanas, ¿m? Y así sucesivamente. Dos, de más está decir, el embrión va a ir ganando peso. Cuando ustedes estudien van a ver, tiene tantos gramos, tiene tantos gramos. A mí no me importa, a mí lo que me importa es que sepan es con cuánto nace. ¿M? Otra cosa que tenemos que tener en claro es que el embrión de 4 semanas tenía cola y nosotros no tenemos cola, por lo menos no la cola larga como si fuese un perro. Entonces, en la medida que vamos creciendo, este embrioncito va a ir perdiendo la cola. ¿Está? O sea, esas son características que no le podemos errar. El embrión de 6 semanas no es mucho más distinto que el embrión de 5 semanas. Sí, está más sentadito, todo bien, pero los somitas, esos somitas que estaban todos bien visibles en cuarta semana, por lógica tienen que desaparecer. Entonces ya casi no hay somitas. El relieve hepatocardíaco sigue siendo muy grande, tiene cola más chica, un poco estamos viendo el resumen que yo les hice. Lo que importa sí acá es que la fosita cristaliniana ya se desprendió, se transformó en una vesiculita y esa vesiculita, que no es otra cosa que el cristalino es nuestra lente del ojo, ya está metida en el medio de la cúpula óptica. Bueno, cuando hablemos ojo vamos a ver bien cómo se cierra esa cúpula para hacer el ojo propiamente dicho. El embrión ya tiene más orejas y una cosa que es importante es los miembros. Los miembros superiores siempre les llevan una ventaja en desarrollo a los miembros inferiores. Al extremo que cuando nacemos tenemos las uñas de las manos largas y las de los pies recién están llegando a la punta del dedo, como ejemplo. Las manos nacen a los costados como dos bloques macizos. Vamos a ver después que va a empezar a tener la formita del codo, la muñeca, como primera medida. Y esas manitos están como colgando los costados. Cuando el embrión tiene 6 semanas de desarrollo, esas manitos quedan hacia adelante y parece que el bebé quiere aplaudir. O sea, como si estuviese en situación o en posición de aplaudir. Otra cosa que va a ocurrir es que en sexta semana empiezan a aparecer el esbozo de los dientes, las glándulas suprarrenales, olvídense, no se van a acordar nunca. Y sí es importante saber que en la sexta semana, en el cordón umbilical primitivo, desaparece y se corta totalmente el conducto vitelino. O sea que de golpe no hay más conducto vitelino. Acuérdense ustedes, el tamaño del cordón umbilical primitivo era muy grandote. Entonces, si yo corto el cordón umbilical y se corta, me va a quedar un espacio grande entre lo que sería el amnio más el pedículo fijación. Como el embrión está creciendo mucho internamente, el asa intestinal, que no entraba
apenas entraba dentro del cuerpo, se mete dentro del cordón umbilical y nos forma una hernia umbilical. Cuando nosotros hablamos de hernia es porque en algún lado tenemos un órgano que no corresponde. Hay personas que tienen en donde está el ombligo como un globito, se suele ver mucho con los cachorritos, con los perros, y ahí adentro generalmente hay un asa o un pedazo de intestino. Bueno, eso es una hernia umbilical. Ahora, la diferencia entre la hernia umbilical que tiene este embrión y la hernia umbilical que puede tener después de nacido es que esta es fisiológica, se formó a propósito para que el embrión crezca. ¿Está? ¿Se entendió lo de la hernia umbilical? Sí, profe. Sí, no es tan difícil. Ahora, ¿cuál era el primer órgano hematopoyético del bebé? El saco vitelino. Desde la fin de la tercera semana de desarrollo estuvo produciendo gran cantidad de megaloblastos. De golpe, en esta semana, cortamos el saco vitelino. No hay más órgano hematopoyético. Esos megaloblastos algunos de esos megaloblastos que se estaban formando en el saco vitelino, quedaron en la pared del hígado y comienzan a producir nuevos megaloblastos. O sea, a partir de la sexta semana de desarrollo embrionario, el hígado comienza a ser un órgano hematopoyético. No lo va a hacer durante todo el desarrollo embrionario. Cuando se formen los huesos y aparezca la médula ósea, ahí vamos a tener nuevo órgano hematopoyético. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Sí? Escucho. Esperen que se rayó mi dibujo. Bueno, vamos a la séptima semana. Se rayó mi dibujo. ¿Ven ahora o no? Séptima semana. Profe, yo no veo nada. Se sigue viendo sexta. ¿Se ve? ¿Se ve sexta o séptima? No. Sexta semana todavía estoy. No sé por qué no me está cambiando. Pero voy a dejar de compartir y voy a empezar de vuelta. Lo que pasa es que estaba en un PowerPoint y yo cambié. Bueno, vamos a ver si esto se porta bien. Ahora sí. Sí, ahora sí, profesor. Sí, profe. Bueno, seguimos séptima. No tenemos más somitas, era lógico. El embrión se enderezó, también es lógico. Se empieza a formar el cuello, y sí, porque el embrión al ir estirándose, y pensemos que en la zona del cuello no tenemos mayores órganos, por lógica se va a ir formando el cuello. Se empieza a notar bien el límite entre la cabeza y los hombros. Un embrión de séptima semana todavía parece un pilar de rugby, no tiene cuello. En las manos y en los pies ya se estaban formando, bueno, empiezan a separarse los dedos. Cuando hablemos de desarrollo de los miembros,
vamos a ver que al formarse los dedos, al principio están unidos por una membrana interdigital, como si fuese un pato para poder nadar. En la medida que se van desarrollando, esas membranas, por lógica, tienen que desaparecer. También es lógico que en la medida que el embrión sea más grande, aparenta de que el corazón y el hígado son más chiquititos. En realidad no es eso. Lo que pasa es que el embrión se empieza a hacer más estilizado y, bueno, por lógica empieza a perder ese pecho grandote. También es lógico pensar que el cordón umbilical se va a ir haciendo pequeño, de eso lo hablamos el otro día, y casi no tiene cola. Lo que es importante de séptima semana, hay dos puntos re importantes de séptima semana. Uno, se rompe la membrana cloacal, o sea, esa membrana que estaba en el proctodeo, que de hecho vamos a ver más adelante se divide en dos partes, una que tiene que ver con el sistema genital y otra que tiene que ver con el ano. Esa membrana cloacal se rompe. A partir de ese momento, el bebé, si quisiera, no lo hace porque no es pavo, podría hacer caca. Pero ustedes piensen, el bebé está dentro de una bolsa que es el líquido amniótico. Si hiciese caca, llenaría el líquido amniótico de caca y el bebé traga el líquido amniótico. Así que no hace caca. ¿Estamos? Y otra cosa que ocurre es, cuando nosotros hablamos de fines de cuarta y principio de quinta semana, dijimos que las células germinativas primitivas que se formaban cerca de la lantoides en el endodermo del saco vitelino ingresaban al embrión, rodeaban el intestino y a través del meso se dirigían a las gónadas y se acantonaban en las gónadas. Desde la quinta semana del desarrollo embrionario hasta la séptima semana del desarrollo embrionario, el bebé vive un periodo sexual indiferenciado, o sea, nosotros lo miramos fenotípicamente y no podemos determinar si es varoncito o mujer. A partir de la séptima semana de desarrollo, si es un embrión XY, o sea, un varoncito, las gónadas se comienzan a transformar en testículos. Y parte de esa transformación es que aparece en la célula de Leydig, las células de Leydig comienzan a secretar testosterona y esa testosterona, ya sea por sangre o por transfusión directamente, atraviesa el tejido, va a actuar sobre los conductos de Wolf para que se empiecen a transformar en epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, etc. Entonces, resumiendo, de séptima semana lo que hay que rescatar es que se rompe la membrana cloacal y que si es un XY se empieza a transformar en bachito, porque las gónadas se transforman en aparato genital masculino. Respecto a la octava semana, seguimos achicando la cabeza, ya más chiquitita, empieza a tener rasgo humanoide, o sea, antes cuando yo le decía ahí no podemos saber si es un pato, un pollito, un chancho, cosa, bueno, ahora empieza a tener rasgo humanoide, sigue siendo feo igual de cara, pero tiene rasgo humanoide. Como es lógico suponer, el bebito tenía los ojos a los costados y lo tenemos que poner de frente, entonces los ojos empiezan a ir hacia la línea media. También es lógico pensar que las orejas que estaban bien abajo en el cuello se tienen que levantar para quedar más o menos a la altura de los ojos. Entonces la nariz empiezan a unir las dos cositas auditivas, olfatorias, o sea, empieza a tener la forma nuestra, es mucho más humano. Desaparece la cola, pero para mí una de las cosas más importantes de esta octava semana es que aparecen los centros de osificación. Aparecen a partir del octavo mes todos los esbozos de los huesos y sobre todo en esos huesos que aparecen los centros de osificación, empiezan a quedar como una matriz cartilaginosa, vemos que tiene un huesito y después que aparecen los centros de osificación se forman los huesos propiamente dichos. Cuando se formen los huesos, ese bebé va a reemplazar la hematopoiesis del hígado por la hematopoiesis de la médula ósea. O sea que nos está faltando un mes. Bueno, acá además tenemos que ya empieza a aparecer en el varoncito, el epidídimo, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Y lo que tenemos que recordar es que durante la octava semana, fin del segundo mes de desarrollo, todavía tenemos la hernia. Todavía este bebito tiene hernia. Después no hay mayores cosas, no hay nada más muy importante, digamos, respecto a octava semana. El tercer mes de desarrollo indica el comienzo del desarrollo fetal.
el desarrollo fetal o el periodo fetal del bebé se caracteriza por un crecimiento exagerado de todos los órganos. Esos órganos además empiezan a tener forma, morfogénesis, y empiezan a tener funciones. Empiezan cada uno de los órganos a realmente hacer lo que va a hacer cuando sea de grande, salvo con algunas excepciones como el sistema respiratorio, que es el último en estar en condiciones. A partir del tercer mes prácticamente funciona todo. Lo más importante del tercer mes es que creció tanto el embrión que la cavidad amniótica se pegó a la decidua capsular. O sea, desaparece la cavidad del celómen embrionario y se forma la membranita amniocoriónica. Y casi inmediatamente, como sigue creciendo este embrión, la membrana amniocoriónica empuja a la decidua capsular contra la parietal y ahora el embrioncito está totalmente dentro de la cavidad uterina. En el único lugar donde no vamos a tener decidua es justo en la entrada del cuello del útero. Ese es el único lugar donde el embrión va a estar recubierto solamente por la membrana amniocoriónica. De hecho, cuando se quieren hacer algunos estudios, si se entra por vía vaginal, se hace una pequeña función de la membrana amniocoriónica y ahí se puede estudiar. Otra cosa es que al quedar solo la membrana amniocoriónica, para evitar que se produzcan entrada de patógenos, etcétera, etcétera, en el cuello uterino se va a ir formando de a poco un tapón mucoso. Bueno, la placenta tiene forma redondeada, eso no tiene mayor importancia porque vamos a hablar mucho de placenta, pero esto es importante, que desaparece la hernia umbilical fisiológica. Como el bebé ya es lo suficientemente grande, ahora sí el intestino puede volver a la cavidad uterina, a la cavidad del abdomen, perdón. Cuando vuelve a la cavidad del abdomen, el cordón umbilical se hace más chiquitito, y ese pedículo de fijación ahora es realmente cordón umbilical. Y en ese cordón umbilical nosotros vamos a tener el resto de la alantoides, 2 arterias umbilicales y una vena umbilical, que vamos a hablar el miércoles de cómo se fueron formando cada una de ellas. Bueno, el bebito empieza a generar los pelos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas un mes después, porque las glándulas sebáceas se generan en el pelo, entonces nunca la podemos poner simultánea con el pelo. Bueno, ya tiene las uñas, el ombligo está a su lugar y ahora está, digamos, prácticamente bien. Como el mes anterior habíamos formado los centros de osificación, ahora que tenemos huesito, en el tercer mes la médula ósea comienza a producir células sanguíneas. O sea, la función hematopoyética comienza en la médula ósea. De hecho, en nosotros la principal función hematopoyética la lleva la médula ósea. Aparecen, esto es continuación de lo otro, aparecen los ganglios linfáticos y esto es importante. En el tercer mes de desarrollo comienza, si era un XX, a transformarse el ovario en las gónadas en ovario. Acá hay una trampita. Fíjense, 9ª semana de desarrollo, en el embrión aparecen los conductos de Müller, o mejor dicho, no aparecen, forman las trompas falopio del útero. Y recién la 12ª semana, el ovario se transforma como tal, de gónada en ovario. Esto es una diferencia respecto al aparato genital masculino. En el aparato genital masculino, primero se forma el testículo, y como el testículo empieza a producir testosterona, esa testosterona ayuda a que los conductos de Wolff se transformen en epidídimo, por ejemplo. En la mujer, los conductos de Müller, como nadie los molestó, porque hacer un XY no había célula de Sertoli, un XX no había célula de Sertoli. Si no hay célula de Sertoli, no hay hormona antimulleriana, entonces no se destruye. Los conductos de Wolff no se forman en nada porque no hay testosterona. Entonces los conductos de Müller generan las trompas falopio y el útero. Y recién 2 semanas más tarde, casi 3, las gónadas se transforman en ovario. Vamos a hablar después de
el proceso de transformación del ovario porque es un poquitito más complicado que el del testículo. Bueno, después no hay ninguna otra cosa. Y esto, miren, el bebé, tercer mes de desarrollo, empieza a orinar. Ahora, si el bebé está envuelto por una bolsa, y esa bolsa que es la cavidad amniótica, y está el líquido amniótico, y empieza a hacer pis adentro del líquido amniótico, y el bebé, como tenía la boca abierta, ¿y qué está haciendo? Traga líquido amniótico. Si ese pis que hace, esa orina que hace, es tóxica, se va a intoxicar él solo. Entonces, la orina que produce el bebé durante su desarrollo fetal no es tóxica, es agua, y colabora en la formación del líquido amniótico. El bebé hace pis, aumenta el líquido amniótico, cuando empieza a aumentar mucho, traga el líquido amniótico, lo absorbe por el intestino y se lo pasa a la mamá, la que va a hacer más pis en realidad la mamá. Esa es la forma que tiene el bebé para producir y regular la cantidad de líquido amniótico. Las sustancias tóxicas que tiene en sangre se las manda a la madre por vía placentaria. Hace pis sin sustancias tóxicas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió lo del pis? Profesor, ¿le podía pedir si podía explicar una vez más el tema del desarrollo de los órganos femeninos, los diferentes tiempos? Correcto, sí. Acuérdense, nosotros teníamos XX y XY. El XY es el macho. Cuando en la séptima semana el embrioncito XY decide, y hay todo un mecanismo de un gen que está en el brazo del cromosoma ahí en el brazo corto, decide que se tiene que despertar la gónada masculina, ese gen actúa directamente sobre la gónada y la transforma en testículo. Y entre las cosas que hace es que las células de Leydig, que eran las células intersticiales que están entre los túbulos seminíferos, porque están del lado afuera, secretan testosterona. Esa testosterona va por sangre o simplemente porque el bebé es muy chiquitito, transfunde el testículo, actúa sobre los conductos de Wolff para que los conductos de Wolff se desarrollen en epidídimo y o conductos diferentes. Y las células de Sertoli, que están dentro de los túbulos seminíferos, secretan la hormona antimulleriana y destruyen los conductos de Muller. Eso sí es un macho. Ahora no es un macho, es una nenita, XX. ¿Qué pasa? Al no estar el I, ya no hay nadie que haga que la gónada se transforme en testículo. Tampoco las células de Sertoli van a aparecer, porque son células foliculares en realidad. Entonces no secretan hormona antimulleriana. Como no hay células de Leydig, tampoco hay testosterona. Entonces, los conductos de Wolff no se pueden desarrollar porque no hay estímulo. ¿Qué ocurre? La 9ª semana, los conductos de Wolff empiezan a desaparecer porque no hay estímulo. Los conductos de Muller, como nadie los molesta, porque no están las células de Sertoli, empiezan a transformarse en útero y trompa de falopio. 3 semanas después, porque en realidad es a fin del tercer mes, la 12ª semana, las gónadas primitivas, estas gónadas, empiezan a desarrollarse en ovario. De golpe aparece, bueno, lo vamos a ver más adelante, un nuevo grupo de células germinativas que habían quedado guardaditas ahí en el epitelio celómico, y van a formar unos cordones sexuales nuevos y bueno, a partir de ahí se van a generar los folículos. ¿Se entiende? Sí, profesor, ahora sí. Lo que yo quiero que entiendan es que la transformación del testículo en sí o del aparato o del embrioncito en un macho es muy activa porque hace falta un gen que lo desencadene y hace falta la testosterona para que se manifieste todo lo que serían los órganos sexuales secundarios. En el caso del desarrollo del genital femenino, por no estar justamente la testosterona ni este gen, los conductos de Muller tranquilamente empiezan a desarrollarse y nadie los molesta. O sea, de golpe
salen como que sí, está todo bien, y como nadie estimula los conductos de Wolff involucionan. Vamos al cuarto mes de desarrollo. Bueno, el embrioncito es más grande, está más derecho, ya tiene rasgos individuales propios. De hecho, si con estas ecografías que se hacen ahora, que son muy perfectas, las de 3D, uno ve las imágenes de un bebito y empieza a notar algunas características propias que no son iguales a todos los bebitos, cada uno es distinto al otro. Ya tiene los ojos bien en el frente, el vaso. Ahora el vaso empieza a producir también células sanguíneas. Ese vaso que se estaba formando allá en el mesogastrio dorsal, bueno, en cuarta semana también agarra la función hematopoyética. En la época embrionaria el vaso produce tanto glóbulos blancos como glóbulos rojos y linfocitos. Después va a cambiar eso cuando sea adulto. Aparecen las glándulas sebáceas, lógico, ya tiene pelo, y no hay realmente mayores cambios en el embrión. No hay mucho para destacar, o no hay nada para destacar en cuarta semana. En cuarto mes, perdón. El quinto mes de desarrollo. El bebé ya más grande, la mamá empieza a tener panza, ahora ya puede caminar mostrando, ahora ya se puede poner el tejido embarazada, la ropa embarazada, digo yo, ya está orgullosa que tiene una pancita. La entrada del útero está bien tapada, bien cerrada por el tapón mucoso, no hay ni una posibilidad de que entre algo por ahí abajo. El bebé ya tiene la piel bien desarrollada, por lo tanto tiene pelos, y tiene pelos, tiene un vello que lo recubre totalmente. Todo el bebé está cubierto de pelo. Yo siempre digo, a esta altura, el bebito, uno lo ve y parece un osito de peluche. En quinta semana el osito tiene pelos. Y esos pelos que lo tapan totalmente se denominan lanugo, de lana, no lanudo ni nada, lanugo, con G. Y el lanugo también se descascara. Ahora, más de una vez ustedes se habrán metido a una pileta, a un arroyo, al mar, a donde quieran, y se habrán quedado mucho tiempo. Y cuando salen, vieron que tienen todas las manos arrugadas y la piel más blandita. Es más, si tienen por ahí una cascarita, se ablanda y se desprende. Ustedes imaginen, el bebé va a estar ahí adentro del agua casi 9 meses. Pobrecito, cuando lo saco. Entonces, ¿qué hace el bebé o el organismo para protegerse? Como ya tiene glándulas sebáceas, esas glándulas sebáceas empiezan a secretar un sebo, una grasa. Esa grasa se mezcla con el lanugo que se está desprendiendo, se mezcla con el epitelio que todo el tiempo se está descamando, y forman una capa que protege al bebé, que se denomina vernix caseosa. Esa vernix caseosa también se llama unto sebáceo. Eso es como que si le pasáramos una capa de grasa al bebito, y eso va a proteger que la piel no se lacere por estar tanto tiempo metido adentro del líquido amniótico. ¿Se entiende? Bueno, otra cosa interesante de este bebito de 5 meses es que, bueno, podemos con un estetoscopio escuchar los latidos, hoy con la ecografía se escucha todo, y como empieza a moverse, la mamá ya sabe que está ahí adentro, porque empieza a pegar pequeñas pataditas. En el 6º mes de desarrollo, el bebé, que en el 5º mes era un osito de peluche, empieza a ser de color rojo. ¿Por qué? Porque tiene la piel tan finita y como sus músculos están todos formados y hay mucha irrigación, por transparencia el bebé queda un piel roja, queda totalmente colorado. Uno lo ve y es bien rojizo. Y comienza a estar casi listo el sistema nervioso central. Lo que no funciona en el 6º mes es el sistema respiratorio. ¿Por qué? El bebé, el 6º mes, tiene los pulmones. Los pulmones están completitos, los dos en su cavidad, todo listo, pero le falta una célula que se llama neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 está ubicado en la pared del alveolo y en la vida nuestra secreta una sustancia que se llama surfactina o factor surfactante,
y es la que permite que modifique la tensión superficial para que haya intercambio gaseoso. El pulmón de 6 meses no tiene sulfactina, pero además no está desarrollado el centro de la respiración. Todo lo otro está desarrollado, pero no está desarrollado el centro de la respiración. Por eso, normalmente, eso no quiere decir que haya excepciones, los bebitos de 6 meses no son viables porque no tienen el centro de la respiración y porque no tienen neumocitos tipo 2. El 7º mes, ahora, crece tanto el bebé, o sea, en realidad en el 6º mes, disculpen, el bebé además que era transparente creció mucho, y quedó lo que yo digo, se transformó de un osito de peluche en un Shar-Pei. ¿Vieron los perros Shar-Pei que son todos arrugados? Bueno, ahí está arrugadito. A partir del 7º mes empiezan a desaparecer las arrugas, el bebé ya tiene pelo largo, pero lo más importante del 7º mes es que ya está bien formado el centro nervioso de la respiración y ya tiene factor surfactante. O sea que un 7 mesino con muchos cuidados es viable. ¿Se entendió lo del sistema nervioso y la surfactina? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos al 8º. Ahora el bebito empieza a tener tejido subcutáneo, la grasa subcutánea. Se empieza a formar el tejido graso y pasamos. Primero teníamos el peluche, después tuvimos el piel roja, Shar-Pei, todo arrugadito. Y ahora tenemos más redondito, empieza a tener el tejido graso, ya no tiene arrugas y bueno, es un bebé más redondeado. Es lógico, tiene que empezar a proteger todas las articulaciones y todo, empieza a quedar más como nosotros. Y empieza a perder el lanugo. Cuando nosotros nacemos, en realidad solo vamos a tener pelo en los lugares donde normalmente tenemos pelo, o sea, en las pestañas, en la cabeza, y un vello bien finito en el resto del cuerpo. El lanugo se va a perder de todo el cuerpo y en el momento del nacimiento, en el único lugar que nos puede quedar o que nos debería quedar lanugo es en la región interescapular, atrás entre los dos omóplatos, en la espalda. Bueno, para el 9º mes ya el bebé está listo, 9º mes está a punto para nacer, ya está casi en 38 semanas, no hay mayores cambios, lo único cambio importante es que ahora sí se mueve con ganas, y en el 9º mes normalmente el embrión decide darse vuelta, yo digo darse vuelta para tapar el agujero y no salir, en realidad se da vuelta para encajarse y que bueno, cuando empiece el parto pueda salir con mayor facilidad. Sí, cuando nace tiene vernis gaseosa, de hecho está todo como pegoteado. Yo les decía hoy, tiene las uñitas largas y en el caso del hombre, los testículos deberían estar dentro del escroto. En algunas especies, por ejemplo en los perros, tarda todavía unos días más para llegar al escroto. Ese bebé, cuando está ahí adentro, va a desencadenar producto de su tamaño, producto de las hormonas de la mamá, producto de que, bueno, tiene que salir. El útero empieza a tener contracciones cada vez más fuertes. Primero son suavecitas, después son más fuertes y rítmicas, hasta que, con ayuda de otra hormona, que también es la oxitocina, que produce la hipófisis, se produce la dilatación del cuello uterino y, bueno, viene el parto y el bebito se expulsa. Cuando nace, el bebé tiene más o menos 3,3 kilos, ese es el peso normal. Eso no quiere decir que haya menos bebés más livianitos o bebés más pesados. Mide más o menos 50 centímetros. Y bueno, de la cabeza a las nalgas, si tomamos sentadito, tiene 36 centímetros. Esto es un dibujo de cómo fuimos creciendo. Fíjense. Primero estamos bien dobladitos, bueno, nos vamos enderezando hasta el momento del parto. Cuando algo se complica en el parto, decimos que tenemos un parto distóxico. Los partos distóxicos hoy día casi todos se resuelven con cesárea. Hace años atrás se esperaba a veces mucho para hacer una cesárea, hoy
Hoy las cesáreas, ante la menor duda, y gracias a la ecografía y a los estudios, uno las decide antes. No hablo de aquellas mamás que deciden hacerse una cesárea desde el comienzo porque le tienen miedo al parto. El parto, cierto, es doloroso, pero es un dolor que está programado, está preparado el cuerpo de la mujer, no el del hombre. El hombre se moriría en el primer parto gritando como un estúpido. ¿Estamos? La mujer está, y las hembras en general están preparadas para eso. Hoy hay muchas formas de que un parto no sea doloroso. Se hacen tratamientos con anestésico y la mamá y el bebé no sufren nada. Y ante el más mínimo riesgo de sufrimiento fetal, hay que hacer una cesárea. Las cesáreas hoy son bastante seguras. Hay muchos bebitos, sobre todo, vayamos muchos años hacia atrás, que a veces por no haber decidido una cesárea a tiempo, pero porque no había métodos de diagnóstico, nada más, nacieron con algún problema, por tener sufrimiento o porque había que sacarlos con forceps, que son como unas pinzas que se colocaban dentro que se siguen usando a veces los forceps, que se colocan por la vagina y lo agarran al bebito de la cabeza y con eso se ayuda a sacarlo. Bueno, y esto es simplemente para que se acuerden la diferencia que hay entre cómo se calcula la fecha de nacimiento. Yo dije, en el caso de la mujer, el dato cierto es la última menstruación. Y de la menstruación al momento de la fecundación, sabemos porque vimos en ciclo, pasan 14 días. Entonces, cuando un médico le dice a la señora que está en consulta, le dice, ¿cuándo fue su última menstruación? Tal día. Bueno, a partir de ahí, suma 40 semanas. Suma 40 semanas porque está calculando las 2 semanas que tardó hasta la fecundación. Ahora, si yo pregunto cuánto dura la gestación, son 38 semanas, no 40. 38 semanas dura la gestación, 266 días. Bueno, acá está cómo cambiamos, fíjense, así éramos, mitad del cuerpo, cabeza. Cuando somos grandes, la cabeza no ocupa ni una cuarta parte. Bueno, después de los 25 años, este dibujo empieza a agregar panza, y después se empieza a encorvar. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. ¿Sí? ¿No se durmieron? Sí, estamos. Hoy no hay dibujo. Hoy no hay dibujo. Yo prefería dibujar, pero bueno, me estoy volviendo fiaca de viejo. ¿Alguna duda que les quedó de esto? Yo remarco 4 o 5 cosas que realmente me interesan que sepan. No, o sea, tienen que saber bien cuándo se genera uno y otro embrión en cuanto a la diferenciación del sexo. 7ª semana el aparato genital masculino o el varón, y 12ª semana el ovario se transforma en la gónada en ovario, y a partir del 9ª semana, el aparato genital femenino. ¿Verdad? Acuérdense, no es lo mismo 9ª que 12 respecto a la gónada. Si yo preguntara cuándo el ovario se transforma, o la gónada del ovario, tiene que decir 12. ¿Cuándo aparece el aparato genital femenino? Es 9 semanas. Eso acuérdense bien, porque a veces se confunden. En el hombre no, porque coincide todo en la 7ª. Es importante saber cuándo se rompe la membrana coacal, 7ª semana. Es importante saber cuándo aparece la hernia umbilical fisiológica, 6ª semana. Y acuérdense que relacionado con eso va la desaparición del saco vitelino. Por lo tanto, la hematopoiesis embrionaria, propiamente dicho, comienza la 6ª semana de desarrollo embrionario a través del hígado, que reemplaza al saco vitelino. La hernia umbilical fisiológica se formó la 6ª semana. ¿Cuánto dura? Hasta el 3er mes. ¿Qué pasa el 3er mes? Retrae, se vuelve a meter dentro, y a partir de ese momento tenemos el cordón umbilical cada vez más pequeñito. Ya van a ver después que ya el pedículo de fijación cambia su tejido y tiene otra. Lo vamos a ver el miércoles, así que nos falta mucho. Recuerden también
cuando desaparece la membrana, o sea, el celoma extraembrionario. Tercer mes, porque se une el amnio con el corión leve, forma la membrana amniocoriónica y casi inmediatamente el bebé queda dentro de la cavidad uterina. Va a estar rodeado por el útero y va a estar rodeado, porque ahí va a haber dos residuos, basal y parietal, y por el amnio, la membrana amniocoriónica. Pero hay un lugar donde no hay decidua, que es el cuello uterino. Y el cuello uterino va a ir formando un tapón mucoso que está bien formado a partir del 5º mes. Acuérdense más o menos cuándo empieza los centros de osificación. ¿Por qué? Porque si yo sé que para fin de la 8ª semana tengo osificación, centro de osificación, por lógica al tercer mes voy a tener hematopoiesis a partir de la médula ósea. Acuérdense del lanugo, que es ese pelo que nos cubre todo a partir del 5º mes, que cuando nacemos solo tenemos lanugo en la zona, o deberíamos tener solamente en la zona interescapular. Hay bebitos que nacen todos peludos. Y bueno, la vernis gaseosa, que es lo que nos protege del líquido amniótico, que el bebé traga el líquido amniótico, que para producirlo hace pis, pero que ese pis no es tóxico, o sea, orina sin desechos metabólicos. No me acuerdo ninguna otra cosa en especial, pero bueno, creo que les dije todo y les remarqué mucho lo que normalmente pregunto. ¿Alguna pregunta? Profe, quería preguntarle una última vez, solo para aclarar los temas que van a entrar en el primer parcial. Sí, cómo no. Todo fecundación. Primera, segunda y tercera semana, que sería periodo preembrionario. Cuarta y quinta, que las estudiamos individualmente. Esto que vimos hoy, de sexta hasta el final, los temas más importantes. Igual van a tener que leer todo porque esto es algo que queda, pero acuérdense lo que yo remarqué, porque es lo más importante. Y después entraría placenta y membranas extraembrionarias, que lo vamos a ver el miércoles. En realidad, nosotros ya vimos todo lo que es placenta y membrana extraembrionaria. Vamos a agregarle algunas cositas, las funciones de la placenta, qué hace y qué no hace la placenta, bueno, bien cómo se formó el saco vitelino, el cordón umbilical. Vamos en realidad a repasar todo lo que vimos. Lo único que se sumaría es las funciones de la placenta, que esas no las vimos todavía. ¿Está? El parcial queda para el día 5 entonces. Lo que yo quiero que vean si a ustedes les conviene hacer el repaso el día lunes, que es 3, o lo hacemos el viernes. Personalmente pienso que les conviene el lunes, pero bueno, lo deciden ustedes, después me avisan. A mí, por ejemplo, me vendría bien el lunes, así yo puedo preparar bien los temas, por ejemplo. Es que yo soy consciente de algo, no es lo que debería, pero yo sé que ustedes preparan los parciales medio que a último momento. O sea, no es que vienen leyendo todos los días, como yo les dije, embrios. Me dicen que sí, para que yo quede contento, pero en realidad van a empezar a leer en serio estos últimos días. Si yo doy el parcial antes de que ustedes lean, se van a generar dudas y ya no van a tener cómo aclararlas. O sea, sí pueden, pero es más complicado. Entonces, yo prefiero creer, de muy buena voluntad, de que ustedes van a leer mucho de acá al lunes que viene. Entonces el lunes van a estar con dudas, lógico, y el lunes aclararemos las dudas. Y también sé que algunos van a leer lunes y martes y a lo mejor el miércoles, pero bueno, es problema cada uno. Los que tienen buena memoria y razonan bien van a leer menos, y los que les cuesta un poquito más van a leer más. Son las reglas del juego. Yo siempre les doy mi consejo de viejo, pero aclaro que hice mucho de las cosas que ustedes hacen, entonces no me voy a hacer mucho problema. ¿Estamos? Estamos, profe. Estamos. Bueno, entonces los dejo descansar y nos veremos el día, bueno, ustedes me ven a mí, yo no los veo a ustedes. Nos veremos el día miércoles a las 2 de la tarde.